Hola, Ania, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. a mí también. A ti también. ¿Te escucho Vale, bien? No sé el resto si va escuchando bien. ¿Me podéis dar un feedback? ¿Qué tal, chicos? ¿Se nos escucha bien? Entiendo que sí, pero parece que bueno. sí. Sí, Sí, gracias, Virgilio. Muy bien. Pues bueno, buenas noches. Bienvenidos a otro día más de nuestros seminarios. Gracias, Sandra, de Instituto Imaya. Y bienvenido, José. Si te parece, me gustaría hacer como, muchas gracias, una pequeña presentación, ¿vale? Bueno, tú vale. eres entrenador deportivo, además llevas muchísimos años trabajando en alto rendimiento, tanto ejecutivo como a nivel de deporte profesional. Y bueno, sí que te queríamos agradecer especialmente que estuvieras aquí, porque en general, desde el mundo de la clínica, el alto rendimiento es un poquito como el gran desconocido, cuando creo que tiene como bastante entrada. Entonces, pues bueno, te quería preguntar y te quería pedir si nos puedes, bueno, comentar un poquito cómo lo definirías tú. ¿Qué dirías que es el alto rendimiento para ti? De alto rendimiento, pues bueno, yo creo que es llevar las capacidades de una persona, pues o adaptarlas a la demanda, a cada demanda de la mejor manera posible. Las herramientas que se tienen, poder adaptarlas de la mejor manera posible. Muy bien. Eh, Además de lo que puedan ir preguntando todo el mundo, ¿cómo harías eso? Es decir, ¿con qué instrumentos se cuenta desde el alto rendimiento y cuáles dirías tú que son las diferencias entre el alto rendimiento desde el deporte o desde el mundo del ejecutivo y un poquito desde la práctica clínica, psicológica y psiquiátrica? Sí, pues mira, bajo mi experiencia, yo he hecho 2 máster en psicología deportiva aplicada, en coaching grupal, individual, para alto rendimiento, bueno, 1000 formaciones. Pero siempre o tenías datos muy subjetivos o de la percepción de la persona o datos solo muy objetivos y tecnológicos. ¿Nos puedes poner un ejemplo de cada uno de ellos, por favor? Sí, pues por ejemplo a nivel psicológico, pues, o de la psicología deportiva, bajo mi experiencia, pues al final test, cuestionarios, la percepción de la persona, cómo se encuentra en cada momento, pues que ella defina sus niveles de estrés, de ansiedad precompetitiva, etcétera. Entonces, pues todo se basa un poco partiendo de la percepción de la persona. Podríamos decir, porque sobre todo tú piensas que hablamos para gente que no tiene mucha experiencia, muchos ni siquiera en el ámbito del deporte en la clínica, hay también pacientes. Podríamos decir que de alguna manera es como si con lo único que contaras por una serie de cosas sería como la percepción de pues me encuentro bien antes de competir o estoy calmado antes de competir o la inversa. Eso es, a eso me refiero. Pero ahí a mí me surgía un problema que no terminaba de entender o para mí no era suficientemente objetivo para poder trabajar con ello. El cual era, muchas veces a la persona le parece normal, pues bueno, bajo situaciones de estrés, bajo situaciones de alta intensidad o que el resultado va a tener pues una gran consecuencia, pues creen que ese estado es el normal, se adaptan o creen que eso es lo normal, como me pasa esto en esta situación, esto es lo normal. De tantas veces que sea normal, puede ser que ese estado al que se refiere la persona normal realmente no sea un estado óptimo o eficiente para encarar la demanda. ¿Y cuál dirías tú que ha sido el avance? Porque efectivamente tú tienes mucha formación, ¿vale? Has estado también incluso un máster en neurociencias, quiero decir, has estado estudiando tanto el cerebro, yo diría, como también desde el mundo del deporte. ¿Cuál dirías tú que son las herramientas que para ti tienen significado? ¿O cuáles serían las mejores herramientas que tú has utilizado y las que producen mayores éxitos o mayor beneficio, ¿no? Tanto en el ejecutivo como el deportista, como a la gente en general. Pues al final a mí
pues yo cuando encontré o conocí biofeedback, dije, ostras, esto existe de esta manera, de verdad, es como, si esto existe, esto es de verdad. Y cuando lo conocí me enamoré del biofeedback, porque al final todo esto que hemos hablado, las percepciones, lo subjetivo, lo podíamos comparar con lo objetivo y la tecnología, y alta tecnología. Entonces ahí sí podías encontrar un hallazgo verdaderamente importante para poder trabajar. De la otra manera era, un deportista avanzaba o mejoraba, pero ¿cuánto de lo que yo estoy haciendo le está influenciando en esa mejora o le está limitando? Porque no lo sabía. Quizás con biofeedback y neurofeedback, pues me dejaba más tranquilo porque yo sabía en cada momento cuánto influía de mi trabajo en el deportista, en la mejora o en la eficiencia de ese deportista. ¿Nos puedes dar como una breve definición tanto de neurofeedback como de biofeedback desde tu punto de vista? Sí, pues al final, como yo estoy dentro del mundo del alto rendimiento deportivo y ejecutivo, pues igual que vamos al gimnasio pues para trabajar nuestros músculos, para que funcionen de una mejor manera, pues el biofeedback sería igual, sería pues hay unos procesos fisiológicos los cuales, como hemos comentado antes, no somos conscientes de ellos. Se van produciendo según nuestras experiencias, el significado que le damos a nuestras experiencias, pues vamos creando unos hábitos y una personalidad, ¿no? Que producen unas respuestas fisiológicas, que reproducen pues esas respuestas. El biofeedback es hacernos conscientes, poder ver de una manera muy fácil cuáles son esas respuestas, cómo se mueven esas respuestas en diferentes estados, si estoy calmado, cómo se mueven esas respuestas fisiológicas, si estoy agitado, si estoy preocupado, si estoy rumiando pensamientos, pues hacernos conscientes de esas respuestas para poder entenderlas y manejarlas bajo control voluntario. Cuando hablamos de estas respuestas, supongo que te refieres pues a la temperatura, por ejemplo, de la piel. Eso es temperatura periférica, nuestra tensión muscular, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro nivel de activación, nuestra conductancia de la piel, que la medimos mediante pues, en las manos, mediante las glándulas sudoríparas, deja pasar una cierta electricidad y podemos medir esa conductancia, nos podemos hacer una idea de nuestro sistema nervioso autónomo, cómo están funcionando, cómo se relacionan entre sí el sistema nervioso simpático, que nos produce esa preparación, esa activación, y el sistema nervioso parasimpático. Pues el que le frena, va poniendo en su punto óptimo, ¿vale? Ese equilibrio del cuerpo para poder dar pues, lo mejor de nosotros en cada momento. Exactamente. O sea que lo digo porque hago una especie de resumen, ¿no? De alguna manera lo que nos dices es, bueno, vamos midiendo, por ejemplo, la temperatura, que, ¿vale? Por poner un ejemplo, cuando uno se pone nervioso, esto lo tenemos toda esta experiencia, ¿no? De que las manos se te enfrían, de que entonces empiezas como a tener una mayor sudoración, es decir, que la conductancia, es decir, la electricidad que va de la piel aumenta, a veces incluso aumenta, ¿no? La taquicardia que uno puede sentir, uno respira más agitadamente, ¿no? Dirías que de alguna manera, relacionando toda esa serie de cosas, el deportista puede saber cuál es su estado tanto corporal como mental. Eso es. A un deportista le puedes decir, piensa en algo que te está preocupando últimamente. El deportista piensa en eso, se preocupa y hay unos cambios en las señales fisiológicas. Entonces intentamos que correlacione y que sea consciente de que ese estado de preocupación le produce esas respuestas. Viendo cómo se relacionan esas respuestas entre sí y cuáles son pues, las más predominantes, que más nos limitan o más han producido cambio durante esa preocupación, podemos trabajar en que sea consciente de ellas y las pueda manejar. Es como ahora mismo pues todo el mundo que nos está escuchando, que decimos, pon atención a lo mejor en tus hombros, pues seguro que los podemos relajar un poquito más, que los tendríamos demasiado tenso. Pues el biofeedback es más o menos así, de una forma más específica y con una retroalimentación al momento. Una forma de aprendizaje. ¿Cómo definirías el neurofeedback? Efectivamente, ¿no? ¿Cómo definirías el neurofeedback? Pues el biofeedback yo lo definiría igual que el biofeedback, pero en vez de respuestas fisiológicas o psicofisiológicas, de actividad cerebral. ¿Cómo manejar esta actividad cerebral de manera voluntaria? Pues igual que hemos hablado
porque el sistema nervioso simpático, parasimpático, para conseguir ese equilibrio, pues con neurofeedback al final el cerebro no está apagado, está encendido, está funcionando siempre con mayor o con menor intensidad. Esa intensidad pues la producen las neuronas, que producen una electricidad que puede ser medible pues, mediante electrodos no invasivos en el cuero cabelludo. Y podemos ver pues esa electricidad que se puede dividir en ciclos por segundos o ondas cerebrales. Cada onda pues la podríamos definir así pues como un estado mental o una predisposición mental a ciertas actividades. Pues cuáles son predominantes en cada momento y cómo se están relacionando entre sí. Y a partir de ahí poder manejarlas, ser consciente de ello primero y poder manejarlas de manera voluntaria. Hay una pregunta, dice Virgilio, ¿existe una función cognitiva especialmente importante para entrenar con neurofeedback en el mundo del deporte? Pues mira, en el mundo del deporte lo principal, estamos un poco limitados con neurofeedback por el tema de los artefactos. La principal herramienta, quizá la más potente y la más rápida, porque dentro del mundo del deporte el tiempo es un factor muy limitante, o sea, no nos podemos permitir mucho tiempo para que haya un beneficio, ni más en los deportistas. Pues me he ido. ¿Cuál era la pregunta? ¿Se habría una función cognitiva especialmente importante a entrenar con neurofeedback? Sobre todo empezamos a relacionar los estados, ¿vale? Los estados. Hay un entrenamiento muy bueno desde hace mucho tiempo, ya los trabajaban los Thompson, que es correlacionar la rumiación de pensamientos, que es un limitante muy grande dentro del alto rendimiento en la competición, pues con un estado, por ejemplo, de SMR, un estado de calma, pero preparación, un estado activo, pero estoy en calma, todavía no he entrado en la acción. Pero me predispone a entrar de una manera muy eficiente a la acción. El foco de atención se trabaja muy bien, de una forma brutal, con neurofeedback, que un deportista entienda, tanto un deportista como un empresario, un foco ancho y un foco estrecho, pasar de activación a calma y a relajación. Pues quizás podríamos decir, sin meternos así más específicamente, generalmente eso trae ya unos grandes beneficios a los deportistas ejecutivos. O sea, que tú dirías que básicamente una de las cosas que entrenamos, ¿no?, es la atención, también, por supuesto, la relajación, ¿no?, esa idea de estar preparado para poder activarse si necesitas activarte, pero también controlar y, por así decirlo, descender un poco la energía cuando necesitas descansar. ¿Nos podrías poner un par de viñetas clínicas? ¿Qué tipo de personas van a vuestro centro? Pues sobre todo ejecutivos, deportistas en general. Yo estoy muy dedicado desde hace 20 años al mundo del motociclismo, muy vinculado. Tenemos un centro de motociclismo que entrenamos desde la base con niños muy chiquititos y luego gente para bienestar, pero relacionado también con el deporte y con el mundo ejecutivo, con el mundo empresarial. Sí es cierto que a veces me han venido pues gente pues verdad, con limitantes o patologías clínicas, pero no es mi línea y bueno, pues a los profesionales que conozco cerca, pues bien, se los he recomendado para que vayan y puedan hablar con ellos, aunque querían trabajar específicamente conmigo. No es mi línea y no me gusta trabajar ni en paralelo tampoco con clínicos, me gusta trabajar con ellos. Sí es cierto que a veces me ha venido algún caso, supuestamente no tenía alguna patología, pero bueno, has encontrado en las evaluaciones algún indicio, algún hallazgo que puede venir de una patología y sí es verdad que lo he derivado con un deportista de alto rendimiento, con un campeón del mundo. Sí estuve trabajando en conjunto con un clínico porque él lo vio bien. Y luego algunos niños que se han detectado con TDAH, con algunos sí he trabajado en paralelo, porque incluso con el neurólogo estaban viendo que el trabajo que hacíamos aquí, entrenando la atención, le estaba beneficiando muchísimo, con optometristas que traían problemas también para la atención. Vieron pues un gran trabajo sobre todo con neurofeedback y neurotracker, que es otra herramienta que trabaja de una forma muy específica la atención y los subtipos de atención que hay, muy específicos. Y sí es verdad que a veces hemos trabajado en paralelo con ellos, pero cuando hay algún problema un poco pues más grave, pues
nos desvinculamos un poco porque al final no es tu línea, no es tu línea. Sí, pero yo diría, eso es verdad, ¿no? Que hay mucha gente que a veces sí que trata a veces determinados problemas mentales, a veces sin tener formación, pero yo diría también a la inversa, ¿no? Es decir, gente del mundo de la psicología, la psiquiatría también, que trata problemas deportivos o a veces problemas en un rendimiento, pues en ejecutivos o en gente, en músicos, etcétera, tampoco sin tener excesiva formación, ¿no? Yo diría que a veces, por eso para mí es como tan importante que puedas trasladar tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos, cuando te digo de tipos de paciente me refiero a qué es lo que yo podría esperar si voy a tu centro? Es decir, ¿qué es lo que podría trabajar? ¿Qué es lo que tú me dirías, oye, esto podríamos trabajarlo o no? ¿Me podrías poner un ejemplo así habitual o un par de ellos? Sí, pues mira, lo primero es que saber el objetivo, por qué has venido a nosotros, qué conocer de nosotros, explicarte las herramientas con las que trabajo, con las que trabajamos y después pues un poco nosotros la manera de funcionar, hacemos varias evaluaciones, las cuales por unos procesos que llevamos pues muchísimos años desarrollando, porque son muchos datos con los que se tienen que trabajar y es imposible poder hacer el estudio sin que te escape nada o algo demasiado objetivo de todos esos datos. Entonces nosotros llevamos más de 5 años creando pues herramientas las cuales nos puedan vincular esos datos que nos arroja el sistema pues de una evaluación con biofeedback, sus respuestas fisiológicas, una evaluación de neurofeedback, sus respuestas a nivel de ondas cerebrales o actividad cerebral. ¿Cómo las podemos vincular con verdaderamente el objetivo que ha tenido la persona, que es su percepción? Una persona está muy bien que le diga, fíjate, la temperatura que baja, el MG que alto, pero la persona, pero claro, viene y te viene, no, es que mi control sobre las situaciones, control de impulso, mi atención, mi concentración, claro, no lo entiende bien. Entonces, bueno, nosotros estudiando, pues, la evidencia empírica que hay, pues, correlacionamos pues todas esas percepciones que podían tener las personas a qué respuestas fisiológicas están vinculadas. ¿Qué tipo de percepciones tú dirías que en general tienen? Es decir, ¿por qué consulta un deportista o por qué consulta un ejecutivo? En Porque yo creo que realidad, esto es como importante. Es decir, porque en la clínica, por ejemplo, habitualmente la gente consulta porque no está bien. Hay gente que sí que puede decirte, pues fíjate, vengo por ansiedad o vengo por depresión y después pues puede ser eso, nada más, ¿no? Y a veces un iceberg. Pero ¿por qué dirías que consulta un deportista? lo primero de decir que a mí me ayudó mucho, por ejemplo, en el mundo del motociclismo, eh, cuando hay una curva que pues, se está perdiendo mucho tiempo, nos está limitando mucho, la persona pues intenta mejorar ya mucho esa curva y a lo mejor esa curva ya se puede mejorar poco. Cuando se produce un problema hay que ir más atrás y ver de dónde viene ese problema, porque hay una consecución pues de malas técnicas, que se van haciendo mal las cosas, pequeñas cosas se van haciendo mal que al final desencadenan en una parte del circuito, por ejemplo. Entonces hay que irse para atrás, ir corrigiendo todo eso, hasta encontrar el verdadero hallazgo o los verdaderos hallazgos de por qué al final a esa persona se le está produciendo eso. Hay una línea que está bien definida por nuestra experiencia. Nosotros, pues trabajamos desde hace muchos años con Martin Brainerd, es una gran consultora a nivel pues, de grandes empresas en gestión de riesgo, toma de decisiones y sobre todo el bienestar de los empleados. El deportista te viene mucho a mejorar su rendimiento puro y duro, es decir, sus resultados. Ellos entonces no entienden o no diferencian muy bien en sus percepciones entre el resultado y el rendimiento. ¿Vale? Quiero mejorar mis rendimientos, quiero mejorar los resultados. Y verdaderamente el empresario viene para trabajar de una manera más eficiente sin limitar su bienestar, porque suelen trabajar, suelen tener una intensidad muy alta de trabajo en alta directiva, una carga de trabajo enorme a costa, y son buenos, hacen su trabajo muy bien, pero a costa de limitar mucho su bienestar. ¿Vale? Nosotros desarrollamos una evaluación para ejecutivos donde podíamos ver el nivel de rendimiento que tenía, que suelen ser muy altos, suelen dar un nivel de rendimiento muy alto,
pero en estrés, más o menos, suelen dar siempre un poco más bajo que el rendimiento, pero el bienestar es el que peor dan siempre. Y al final, una vez que han entrado a trabajar, ya verdaderamente ellos se van a la línea por sus percepciones, se van a la línea de que quiero mejorar mi bienestar, quiero mejorar mi calidad de vida, pero sin limitar mi rendimiento. Esto es muy importante, ¿no? Lo digo porque la mayoría de la gente tiene esta concepción de que el alto rendimiento significa no parar, ¿no? No parar de hacer cosas, no parar de trabajar y a veces menos es más. Así es. Es más, con muchos deportistas hay que hacer entender porque incluso se sienten mal. O sea, un día entrenan media hora menos de lo que entrenan normalmente y les limita un montón, les hace sentir muy, muy mal. Muy, muy mal. Se creen que ya no, por eso que ya no van a poder recuperar. Esa media hora que ya no van a poder recuperar, ya va a bajar su rendimiento. Y muchas veces es al contrario. Entonces la gestión, al final el rendimiento, pues cada año hay más competiciones, el nivel sube. Bueno, siempre dicen que los récords cuando se estudian, que es imposible ya para el humano hacer un nuevo récord. Siempre se va a tener un récord. La capacidad del ser humano es increíble. La capacidad de evolución y de adaptación es increíble. Al final hay que trabajar mucho. Pero ahora, cuando trabajo y estoy haciendo, porque al final se sufre, tienes que ir al máximo, si quieres estar ahí, tienes que ir como todos al máximo. Pero al final, yo interiormente, ¿cómo me estoy adaptando a ese ritmo de entrenamiento? ¿Para sobrevivir o para vivir? Entonces nosotros ahí apartamos, lo dividimos en dos. Hay unos limitantes y unos potenciadores. Pues limitantes pueden ser, por ejemplo, miedos, amenazas, obligaciones, consecuencias. Y con el mismo entrenamiento otro deportista que se gestiona mejor para responder, para vivir, pues puede ser la pasión, retos, desafíos. Entonces, fíjate, qué poquito cambia tanto en el bienestar de un deportista, en el bienestar y en su rendimiento, porque para mí van un poco de la mano, es como en las motos. No, yo vengo porque quiero ir más rápido. Para ir más rápido tienes que ser más seguro. Si te caes, da igual lo rápido que seas, ¿vale? Si no tienes ese control, esa gestión. Entonces tú puedes ser lo rápido que seguro puedas ser en pista. Pues para mí Eso es importantísimo. exactamente igual. Fíjate que hay como bastante, ¿no? Yo diría como bastante discusión social, ¿no? Porque ha habido algún muerto de algún niño muy pequeñito, sobre todo en tu campo, ¿no? En motociclismo, de donde hay críos, ves críos. ¿Qué opinión tienes tú de eso? ¿Qué es lo que crees que ha fallado? Pues mira, yo, por ejemplo, en nuestro centro yo llevo más de 12 años, ¿vale? Trabajando con niños, empezamos con niños de 2 añitos, ¿vale? Con 2 añitos que ya montan en moto, es increíble a mí. Y es un mundo, el motociclismo es un mundo complicado. ¿Por qué? Porque empieza a venir de gente muy autodidacta. No se rodean de profesionales. Empiezan a venir por el padre, por un familiar. Y el padre y el familiar, muchas veces limitan más que potencian al niño. ¿Por qué? Bueno, hay gente que ahora mismo competir, por ejemplo, en un campeonato de España, en un campeonato europeo, ya con 11, 12, 13 años, pues a lo mejor te puedes suponer mínimo 30.000, 40.000 euros al año. Hay gente que pide préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate la carga o el peso que le están poniendo a un niño que era su diversión. Estaba yendo, hasta ese día todo era diversión. A partir de ahí ya deja de ser una diversión. Y a partir de ahí el talento se empieza a limitar y el rendimiento empieza a bajar. ¿Por qué? Porque su atención ya se está poniendo en un limitante en vez de en un potenciador como era antes. A mí me pasa, y en entrenamiento son gente súper rápida, pero luego esa gestión no la tienen en carrera. ¿Por qué? Si eres tan rápido en este circuito entrenando, no lo eres compitiendo. ¿Por qué? Pues a la presión a la que están sometidos. Pero de todas formas los padres, yo ahí doy un punto, trabajo, sufro a veces mucho con el tema de padres, porque yo siempre el verdadero protagonista para mí es el niño, y para mí yo me enfoco en el niño, pero el padre nunca le quiere hacer mal a su hijo, al contrario, le quiere hacer todo lo bien, pero verdaderamente no está asimilando o entendiendo la situación el padre. Entonces ahí pues hay un problema grande. Es más, los padres se convierten muchas veces en sus managers y sus preparadores deportivos,
que seguro que los habrá geniales, y los hay, ¿eh? Y los hay geniales, que saben cuál es su lugar. Saben cuál es su lugar dentro de la carrera deportiva de su hijo. Pero hay otros que inconscientemente yo creo que no lo han asimilado bien desde el principio. Y entonces, pues al final vienen el querer correr tanto, las prisas, querer subir muy rápido de categorías antes de haber asimilado procesos, pues al final este deporte pues tiene un alto riesgo. Sí, yo a veces veo la otra moneda, ¿no? Muchas veces veo a muchos deportistas, por supuesto muchísimos ejecutivos, que padecen adicciones, que realmente se han fastidiado la vida, ¿no? De ahí para mí la importancia de eso que dices, de poder de alguna manera hacer una buena gestión. Y a veces también una buena gestión efectivamente es trabajar con los padres, no solamente es con ese niño o con ese deportista, ¿no? O con el entrenador también a veces. Eso es. Y sobre todo, trabajar con el niño para esa gestión de la situación. Que entienda bien la situación, pero que entienda bien cuál es su trabajo. Porque ya no hace falta ni que muchas veces los padres les digan o les chillen o incluso pegarles, como les he visto yo en competición, o antes de salir a carreras darle un Red Bull o una Coca-Cola. Antes de todo eso, la gestión de ese niño que entienda por qué ha llegado hasta aquí, por qué ha sido tan rápido. O sea, si haces algo que funciona, no lo cambies. Y si lo has hecho una vez, puedes ser consciente de ello y seguir repitiéndolo, ¿vale? Y entender hasta dónde me tiene que afectar todo lo externo, todo lo que no depende de mí. Que en el mundo de la moto es otro limitante muy grande. Que el rendimiento potencial es muy difícil que sea igual al rendimiento real, porque depende de muchos factores externos. En otro deporte, pues en el fútbol, una zapatilla se me rompe, una bota de fútbol, un taco se me rompe, me cambio la bota. En el motociclismo no, cuando sales a carrera, la moto si no funciona bien, es lo que hay, ya no se puede cambiar. Y tienes que depositar toda esa confianza pues en los entrenadores, en los técnicos de suspensiones, de neumáticos, de todo. Tienes que tener esa confianza con ellos. Y una vez que sale, tienen que saber gestionar, esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué herramientas disponibles tengo que usar para lo que me está demandando la tarea en este momento? ¿Vale? Porque muchas veces se le pide a los deportistas herramientas o habilidades que no poseen. Ahí es cuando empiezan a venir los problemas. ¿Qué tipo de habilidades tú dirías que se le piden que no poseen? Pues en principio, cuando sin tener asimilado, por ejemplo, un cierto nivel de técnica, un cierto nivel de experiencia, que vayan más rápido de lo que tienen que ir. ¿Vale? Son situaciones, o se van a encontrar con situaciones dentro de una carrera o dentro de unos entrenamientos que no han vivido nunca. Y hay que tener en cuenta, en una moto, por ejemplo, imagínate, niños ya con 15 años van en 600, o en Moto 2, en el Mundial de Moto 2, que alcanzan ya pues 270 por hora. A 270 por hora, en un segundo, se recorren 70 metros. Fíjate, un lasur de un segundo, la pista no tiene una escapatoria de 70 metros. Sí, es algo fascinante, ¿no? En realidad, cuántos procesos mentales suceden en milisegundos y qué rápido lo afinan, ¿no? A ver, hay una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la primera reacción de los atletas al neurofeedback, en tu experiencia? Cuando tú les propones, ¿no? Cualquier tipo de entrenamiento, ¿cuál dirías tú que aceptan mejor y cuál dirías que aceptan peor? Pues ahí hay una variedad. En ejecutivos, bueno, cuando te contrata una empresa y vas a una empresa es muy difícil que ellos acepten el neurofeedback. Pues hay electrodos, hay que limpiar, hay que poner unas cremas, se lo tienes que poner en el pelo. Es más difícil. Con biofeedback, pues les gusta más. Es más... ¿Por qué dirías que es más difícil? Que eso es algo curioso. A lo mejor la gente no lo espera. Porque tú piensas que los que trabajamos en el neurofeedback tenemos la idea de que guay si encima eres un ejecutivo, que trabajen con tu mente, porque a veces no solamente es que se lleven crema, ¿no? ¿Qué es lo que crees tú? Tú que los conoces mucho, ¿cuáles son las ideas habituales? Unas preguntas que te hacen. Muchas veces se creen que le vas a leer la mente o que vas a ver, tú te haces una idea de lo que está pasando, pero no le estás leyendo la mente. Entonces en principio, si no te conocen, hasta que no tengas confianza con ellos es muy difícil, sobre todo cuando estamos hablando de un alto nivel. A más bajo nivel no pasa, ¿eh?
pero a un alto nivel sí pasa. Igual que hay muchos deportistas que vienen pues obsesionados con querer trabajar con neurofeedback directamente, yo nunca empiezo con neurofeedback directamente. Para mí es un paso cuando hemos adquirido un autocontrol o un control bastante grande con biofeedback, empezamos ya, aunque siempre lo tenemos medido en las evaluaciones y vamos viendo qué está pasando. Pero primero empezamos con biofeedback. Y otra gente que al principio es muy reacia, pero una vez que entra y ve los beneficios del biofeedback, está deseando empezar con neuro. Entonces, depende de la gente, hay que saber qué mostrarle o qué le podemos ofrecer para sus necesidades en ese momento que más se adapten pues, a los objetivos con los que nos vienen en cada momento. Pero yo me encuentro de todo, yo me encuentro de todo. Pero sí es cierto, sobre todo ejecutivos a un alto nivel, y cuando vas a empresas, a la propia empresa a trabajar con ellos, si son muy reacios, muchas veces lo entiendes, pues o se creerán eso. Es más, te ha contratado la empresa, no te ha contratado él. Es diferente que cuando vienen aquí al centro. Cuando vienen aquí al centro, quizás están deseando más con neuro, pero cuando vas allá a la empresa, son más reacios al neuro. Es más difícil. Y el beneficio más grande en una empresa no puedes estar trabajando con mucha gente muchísimo tiempo y bueno, al final nosotros la herramienta que tenemos desarrollada es para hacer una buena evaluación y sacar unos datos fiables y objetivos con biofeedback. Sí que me gustaría que contaras, ¿vale? Porque hay una anécdota que contaste que es muy bonita, la de Michael Phelps, para que la gente también se pueda hacer como una idea visual de, a la hora de competir, qué es lo que me otorga estas herramientas de visualización, de biofeedback, de neurofeedback, que otros atletas no tienen. Claro, la visualización, por ejemplo, la respiración, bueno, al final todo es en su momento y en su medida y en su intensidad, todo beneficia. No se trata, esto no es de que la tecnología lo va a hacer todo, estamos muy confundidos. Si alguien se va a poner a trabajar con bio o con neuro y cree que va a ser un proceso que lo va a poner y va a hacer todo la máquina, estamos muy confundidos, ¿vale? Y sobre todo en el mundo del alto rendimiento, estamos muy confundidos. Hay que trabajar mucho, hay que entender mucho y no hay que parar de formarse. Más, yo no soy clínico y asisto a todos los cursos, ponencias o todo lo que hay a nivel clínico. ¿Por qué? Porque es muy importante para mi trabajo entender lo clínico, para saber dónde están mis límites, para saber con quién puedo entrenar y qué puedo entrenar y cuándo se lo tengo que derivar al profesional adecuado. Entonces, eso también es importante. Pues mira, lo de Michael Phelps era pues que en los Juegos de Tokio él estaba nadando, iba a batir pues, el récord mundial, iba el primero y de repente se le salieron las gafas. Supuestamente, yo no soy un experto en natación, pero supuestamente que te pase eso, pues quizás has tirado casi ya esa competición, esa carrera de natación, la has tirado. Pues bueno, Michael Phelps tenía un entrenador que, bueno, Michael Phelps tenía TDAH, tenía muchos problemas en su casa y le cogió un gran entrenador que le enseñó a ver su película, le entrenaba a poder hacer frente a futuras situaciones que nunca le han pasado. Y su película mental, una de las que entrenaban todas las noches era, antes de acostarse, era el nadando que se le salieran las gafas si le entrara agua o que se le moviera. Y cada noche lo entrenaba, su película mental. Y él decía, cada mañana yo cuando llegaba al entrenamiento me preguntaba a mi entrenador, ¿hiciste tu película mental? Sí, la he visto mi película mental. Y de esas hicieron muchas. Y qué importante eso que comentas, ¿no? La idea de, fíjate que la película mental, porque la mayoría de la gente piensa que una visualización o algo que te puede llevar al éxito es tú mismo triunfando, siempre de una manera rápida, ¿no? Y por eso a mí lo de la película me parece como muy bonito. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Sobre todo, cómo nos cuidamos en un momento difícil, porque efectivamente los que nadamos, cuando te entra cloro en los ojos, es una situación bastante incómoda y que te puede alterar un poquito, ¿no? Más en esos momentos donde estamos hablando de segundos y de milisegundos. Pues él de tanto ver esa película sabía hasta cuántas brazadas le quedaban. Y cuando por fin pues tocó pared, lo primero, pues cuando se pudo limpiar los ojos que vio fue el cartel que tenía enfrente, Michael Phelps, nuevo récord mundial. O sea, fíjate cómo hizo el récord mundial. O sea, cómo estaba de sobrado esa persona. Ya no la preparación física o su talento o
o fisiológicamente, sino su interior, cómo había trabajado o entrenado a nivel mental y a nivel interior. Luego ahí en la visualización sí me gustaría decir que la visualización no es un proceso en el que ponemos a una persona a visualizar, que visualice, no, esto no funciona así. Fisiológicamente, pues tenemos que estar en ciertos valores, mentalmente también hay unas ondas que favorecen la visualización. ¿Para qué? Para hacer, sobre todo, engañar un poquito la mente, creer que está viviendo situaciones o que se quede en trozos, como si lo hubiéramos vivido de verdad, para cuando nos surja esa situación, que la mente se crea que eso se ha vivido y pueda coger una herramienta de esa visualización bien hecha. Pero eso, para que esté bien hecho ahí, el biofeedback y el neurofeedback son dos herramientas poderosas, no lo siguiente. Sí, se hace un gran trabajo, porque verdaderamente estamos haciendo una visualización que nos va a valer de algo, la vamos a interiorizar, porque ahí sí, lo que me has dicho antes, en el mundo de la psicología deportiva, quizás muchos, más que entrenamiento, pues hacen terapias adaptadas al rendimiento. Esos son muy reacios los deportistas a eso, o hacer cosas muy generalizadas, que se hacen igual para todo el mundo, o muchos cuestionarios, o muchos test, son reacios a todo eso. A mí, por Lo ejemplo, digo me ha porque venido... a veces la idea que nosotros tenemos, a veces, supongo que tú también, algún paciente que viene como paciente y a veces también vienen directamente al alto rendimiento, es esa idea de, mira, yo lo que sí que no quiero es esa idea de, mira una nube y piensa lo bonito del día. Es decir, cosas como un poquito a veces sin o con menos fundamento, que a veces dices, sí, sí, pero mi problema no es la nube, ni mi problema es que llego a la carrera y de repente tengo miedo. O de repente siento inseguridad. Y ese tipo de pensamientos, sobre todo eso, ya en motociclistas, en gente que va muy rápido, en tenistas, eso puede significar perder un partido. Y al fin y al cabo, sobre todo, por Ya ejemplo, las has esta gente perdido, de antes de sonido. jugarlo ya las has perdido. Exactamente. Ya estás predispuesto. Ahí, pues, algo en nosotros en lo que trabajamos mucho en el estudio de datos, pues es la ansiedad rasgo, que nos va a producir una activación, que esa activación ya va a ser limitadora o potenciadora. Esas diferentes activaciones durante toda la demanda va a ir cambiando nuestra esfera de estado. Y al final de todo eso va a crear una nueva ansiedad rasgo. O sea, eso cada vez, aparte, me va a ir limitando de competición a competición, o de demanda a demanda, o de circunstancia a circunstancia en general en la vida. Me va a ir limitando cada vez más. Eso con biofeedback se puede trabajar muy bien. O con visualización nosotros nos hemos dado cuenta, adaptando siempre, bajo una base de investigación empírica, todo bien estructurado. Nosotros adaptamos, pero siempre mediante las referencias, los estudios y toda esa evidencia empírica. Vamos adaptando todo. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos, lo de las percepciones, para vincular una percepción a unas respuestas fisiológicas, nos han tenido que cuadrar en 3 estudios que digan que eso produce eso. Cuando nos ha cuadrado en 3 estudios diferentes, lo damos por bueno. Y de todas formas, es algo subjetivo, que si correlaciona con el objetivo, ahí ya tienes un hallazgo. Y la visualización tiene un proceso. La visualización tiene un proceso. Tiene un proceso de adaptación, tiene un proceso de aprendizaje, tanto interno como externo, hasta que verdaderamente puedo empezar a visualizar bien. Claro, cuando una persona le dice, no, visualízate en la competición, ¿cómo te quieres sentir? ¿Qué quieres hacer? Es más, en el alto rendimiento hay estudios que dicen que visualizar justo en el momento de la competición no puede ser. Hay veces que limita más que potencia, porque si la competición no empieza como tú la has visualizado, eso el limitante lo puede multiplicar por 2. Porque tú estás predispuesto a algo que no está sucediendo. Y al final no fluyes. Y lo que se busca en el deporte, al final, cuando lo estás haciendo bien, es que ese deportista o esa persona fluya en cualquier demanda de la vida, ya no solo en el deporte, que puedas fluir en eso. Efectivamente, y eso lo bonito es que lo podemos vivir, ¿no? Es decir, hay gente que efectivamente la visualización antes le ayuda y a mucha gente no le ayuda. Y eso es interesante, ¿no? Que lo podemos medir. Hay, ¿cuáles son los retos? Es decir, en tu trabajo, cuéntame algún caso que digas, esto supuso especialmente un reto y cómo lo superasteis. Pues bueno, en uno de los casos, pues, no voy a decir, un deportista de muy, muy alto nivel, de lo máximo que se puede llegar a conseguir, pues bueno,
las cosas no fueron por razones externas, se le complicó su carrera deportiva, tal, y llegó en un punto que fue mi mayor aprendizaje con ese deportista. Estuve mucho tiempo y fue mi mayor aprendizaje. Entonces, con biofeedback, él, claro, no sabía explicarse. Él decía, necesito activarme más, porque él era muy bueno en entrenamientos, incluso en pretemporada, en test, él era muy bueno. Pero luego llegaba la competición y no podía sacar ese rendimiento potencial que tenía. El real no era el verdadero potencial que tenía. Entonces él decía, yo necesito activarme pero bajar mi estrés. ¿Qué pasa? Que si me quiero activar un poquito más, mi estrés sube y todavía me limita más. Pues bueno, al final esa respuesta, ese estrés, venía un poco a nivel emocional, venía por una respuesta que es la temperatura periférica. Es una respuesta que se vincula muy bien a nivel emocional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué buscamos? Encontramos su punto de activación óptimo teniendo controlada la temperatura. Con ese deportista se trabajó a lo último, o sea, el verdadero potencial lo conseguimos con biofeedback. Luego afinamos muchísimo con neurofeedback, pero el mayor potencial se consiguió con biofeedback. Con biofeedback el mayor potencial, conseguir eso. ¿Qué pasa? Que son aprendizajes, experiencias y herramientas que te van dando para otros deportistas. Porque mucha gente, quería dejar claro que mucha gente se cree que el biofeedback, porque cuando hablo lo que me dicen, que el biofeedback o cuál es el objetivo del biofeedback es la relajación. No, para nada. La relajación es una consecuencia de una activación óptima que me predispone o me puede llevar a una buena relajación. Como la activación, no hay que entrenar. Nosotros en biofeedback y en neurofeedback no entrenamos la activación directamente. O sea, si o ese deportista le cuesta recuperar o calmarse, no entrenamos directamente la calma o la recuperación. Tenemos que encontrar el punto óptimo, basal, lineal, de donde parte su activación para que se pueda mover bien a cualquiera de esos estados. Y muy importante, ¿cómo sabemos cuál es el buen nivel? En el que se mueva ese estado y puede volver sin problemas otra vez a él. Es que eso es muy importante, ¿no? Tú y yo que somos profesores a veces lo decimos, ¿no? La idea del estado mental, ¿no? Y el estado mental efectivamente a veces tienes que estar incluso más activado y es mucho más óptimo que en determinados momentos estés, no diré estresado, pero sí más activado, ¿no? Y esa capacidad, de hecho yo diría que nosotros hemos aprendido mucho en la clínica, ¿no? De ir a alto rendimiento. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos en neurofeedback, sí que la idea de trabajar con la mente a la mayoría de la gente les parece como muy excitante y lo es, y hay realmente evoluciones que no se han podido conseguir con biofeedback. Pero sí que me gustaría recalcar un poco lo que dices, ¿no? Cómo en realidad cuando trabajamos con el cuerpo, cuando trabajamos con la respiración, cuando trabajamos a veces con la temperatura, cuando trabajamos con el nivel de activación, es muchísimo más rápido y eso lo hemos importado a la clínica, ¿no? Cuando antes hacíamos mucho más trabajo mental, ahora sabemos que si haces un previo al mismo tiempo trabajando esta respiración, esta relajación, etcétera, los pacientes mejoran muchísimo. Y eso que se ha visto de bien, lo digo porque al final tú puedes ver a veces simplemente un espectro, ¿no? Desde gente que está muy afectada y tiene ataques de pánico hasta gente que a lo mejor pues, está en su día a día con una cierta ansiedad que puede modelar. Eso es, así es. Y luego también dentro del deporte la priorización, adaptarnos a su temporada o a su año deportivo, ¿vale? ¿Cómo adaptamos lo que hacemos? No, en deportistas, no, yo he estado trabajando con psicólogos deportivos, están entrenando la respiración y la relajación, dice, pero es que antes de un partido, como me pusiera a trabajarlo, me dormía. Entonces yo pensaba para mí, si a esa persona le están entrenando cuando se tiene que activar la relajación, que le está enseñando a activarse cuando se vaya a dormir, porque si no, no lo veo coherente. Aquí todo nosotros lo tenemos que vincular con estados. Si no se vincula con estados, yo no consigo mi objetivo, porque no lo va a poder reproducir en la demanda real. Y eso que hablabas, ¿no? Que además sí que es cierto que no es lo mismo. Y no es lo mismo el punto, igual en nuestro día a día, que para irnos a dormir efectivamente tenemos que estar más calmados, no es lo mismo para un deportista, ¿no? Que estés en pretemporada, que estés ya en temporada, que en qué momento estés y sobre todo diferenciando el deporte, ¿no? No todos los deportes te exigen ni lo mismo ni en ningún punto, ¿no? Eso es, Ni a los mismos puntos. Cada deportista es un mundo y sus valores o su base normativa de datos es la de él mismo. Y vale, mira, o intentar regularle o tal, lo único que podemos hacer a lo mejor es muchas veces limitarle sin querer, más que potenciarle a una persona, pues valores de la conductancia que dices,
bueno, yo sé que me tengo que mover en calma, en relajación, sin hacer nada, entre 2 y 5 micromos. En un proceso cognitivo, pues bueno, se dice que se está bien entre 6,5, 8,5, 10,5, pues ahí pues más o menos me muevo bien. En rendimiento es la U invertida. ¿A dónde llego? Pero no sabemos cuál es. O sea, no le tenemos que limitar a 8. A mí me han venido ejecutivos muy buenos en resolución de problemas que tienen una conductancia que se sube a 12 o 13, pero se acaba el estímulo y si estaban en 4 vuelven a 4. Claro, si alguien eso no lo entiende y dice, ostras, 12 se está pasando, se lo voy a bajar, pues también vas a bajar su eficiencia y su capacidad de hacer lo que hace. Porque su punto óptimo de activación, que la podemos vincular mucho, ese, sobre todo en deporte, ese punto de activación óptimo, ¿dónde está? Para no quedarme corto ni no pasarme, pues todo lo que conlleva todo ello. Pues no, el punto óptimo es único para cada persona. Y es encontrarlo. Vamos con las últimas preguntas. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Nos manda un saludo y nos preguntan, ¿existe mucha investigación sobre la efectividad del neurofeedback en el mundo del deporte? Pues casi hay más con neuro que con bio. ¿Vale? Porque hay grandes como puede ser pues la doctora Vieta Wilson, los Thompson han trabajado mucho y sobre todo pues ha habido muchos protocolos a la hora un poco generales, pero sobre todo dentro del golf sí hay muchos muy definidos, ojo, no como protocolos 1, 2 y 3, sino como orientación a cómo se debería de trabajar de una forma individualizada con esa persona, dividiéndolo por etapas. Nosotros dividimos todo por fases. Tenemos la fase de adaptación y conocimiento, la fase de capacidad, la fase de habilidad y la fase de poder. Luego, cada fase aparte la dividimos en etapas. Cuéntanos un poquito de estas fases para la gente que... Sí, pues nosotros cuando alguien llega, por ejemplo, la respiración, ponemos un ejemplo, todo el mundo, pues bueno, se hicieron estudios hace mucho tiempo que se dice que la respiración normal de una persona pues está entre 4,5, 7,5, 8. Entonces, lo normal que le puede venir a todo el mundo bien es 6. Por eso, lo típico de que todo el mundo trabajará 6, que le viene bien. Sí y no. No, depende. No a todo el mundo no le va a hacer mal casi a nadie, dependiendo si trabajamos con niños. Cuidado con trabajar en niños, sobre todo lo digo por los que lo hagan, que no lo hagan, ponerles con niños pequeños a trabajar a 6, o personas que no son de mucha estatura o tal, cuidado. Y sobre todo dentro de la clínica, que a lo mejor podemos ese sistema nervioso simpático activarlo todavía más. ¿Vale? Sí, yo aquí le pediría a la gente que escucha que intente respirar a 6 respiraciones por minuto cuando realmente está haciendo algo, lo que no es nada fácil si uno no tiene un entrenamiento previo. Eso es. Por ejemplo, el HRV. El HRV decimos, lo entrenamos. Vale, siempre entrenamos el HRV, pero el HRV es el final del entrenamiento. Primero tenemos que proporcionar un conocimiento a la persona de qué va a hacer y para qué va a hacer. Una adaptación internamente al organismo para que se adapte pues, a eso nuevo que queremos entrenar y a dónde queremos llegar. Entonces hay que partir de una respiración de la persona, da igual cuál sea. ¿Vale? Luego tenemos indicadores que nos marcarán cómo será su respiración y cómo será. Es un proceso súper bonito y un poco complejo de entender. La respiración no es tan fácil. ¿Vale? Entonces, sí, el HRV, ¿no? Lo que comentabas, para la gente que no lo sepa, es cuando nosotros intentamos de alguna manera que la respiración y el corazón, más que nada, bueno, se vayan más o menos acompasando, ¿no? No es el pulso de alguna manera, todo está, el flujo sanguíneo se pueda acompasar un poquito, ¿no? Para que la gente también se sitúe, porque efectivamente no es tan fácil, ¿no? Pero a veces eso lo conseguimos con meditación, como a veces lo conseguimos con biofeedback o con otro tipo de técnicas. Muy potente, un entrenamiento muy potente. Al final es el que lleva la orquesta de todo el cuerpo, el que va a mandar, el que va a decir cómo tiene que funcionar, pero ya no solo a nivel fisiológico, sino a nivel mental, ¿no? Sí, sí. El que nos va a ayudar a muchísimas cosas. Entonces luego tenemos una fase de capacidad, que es una vez que entiende el entrenamiento y sabe qué tiene que hacer, pasamos a la fase de capacidad. Pues en biofeedback se trabaja con umbrales,
¿vale? Donde a la persona ya se le pide un mínimo de mejora para que sea consciente. En la fase de conocimiento simplemente él ve qué está pasando, se adapta, lo entiende y lo maneja de forma voluntaria, pero sin pedirle nada. Ya en la fase de capacidad le pedimos algo, pero de forma general y fácil. Una vez que domina eso, ¿vale? Él ya gestiona unas herramientas que le ayudan. Sabe, si yo quiero, pues en el análisis espectral, las frecuencias del corazón las quiero llevar al equilibrio, pues tengo esta herramienta que me ayuda a llevarla al equilibrio de una forma fácil y general. Luego pasamos a la fase de habilidad, donde ya le ponemos retos más específicos de su demanda o del objetivo al que nos ha venido. Porque ya ha adquirido un conocimiento y ha adquirido unas herramientas. Y ahora ya de una forma, pues unos estímulos ya más adaptados a la demanda o a lo que se va a encontrar en su día a día, ya lo empezamos a trabajar ahí. Y luego la fase de poder sería durante la simulación de la demanda real, ¿vale? O frente a nuevas circunstancias que no le han pasado, pero que le pueden pasar, a ver si esa herramienta sigue funcionando. Luego cada fase la dividimos en etapas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de un entrenamiento hay tiempos diferenciados, que no se hace lo mismo. O sea, si alguien va a hacer un tiempo de reacción, no dices, bueno, voy a trabajar en neurofeedback, voy a trabajar beta 1 o solo SMR. No, vale. Primero necesito planificar qué voy a hacer y qué herramientas voy a utilizar. Luego hay una preacción, prepararme antes de que me avisen que me va a venir un estímulo. Pues, por ejemplo, podríamos estar hablando de neurofeedback en SMR, en un foco de atención ancho. Exactamente, es decir, descansados, ¿no? Relajados, pero preparados para la acción, ¿no? Como si fuéramos un gato espanzurrado. Eso es. Y de repente ahora me dicen, cuidado que te voy a dar ya el estímulo. Ya me tengo que activar un poco más. Ahí puedo trabajar beta 1 para hacer mi mejor tiempo de reacción. Y luego, importantísimo, cómo me quedo después de ese... ¿A qué nivel vuelvo o me quedo después de ese estímulo? Entonces estudia todo eso. Fíjate qué potente es. Si puedes estudiar todo eso y puedes correlacionar qué ha pasado en tus mejores respuestas sin errores con las peores con errores, fíjate, ya tienes el trabajo específico para esa persona. ¿Qué tienes que trabajar con esa persona? Entonces, fijaros que no es tan fácil, no es decir, no, trabajo en SMR en beta 1, no. Dentro de un mismo entrenamiento hay etapas y diferentes. Hay etapas y diferentes estados. De hecho, en eso que dices tú de la recuperación, que a veces no nos damos cuenta, dicen, a ver, ser capaces de descansar cuando toca descansar sería interesante para muchos profesionales. Yo diría que para muchas personas, ¿no? La capacidad de recuperar después de hacer un esfuerzo, nos da igual que sea mental, que sea físico, ¿no? Eso es. Y ahí tenemos una herramienta súper potente con biofeedback, como es, pues bueno, uno de los parámetros temporales que podemos estudiar dentro de todos los datos que nos arroja el HRV, como es el RMSSD, el parámetro de recuperación más potente que nos podemos fiar, ¿vale? Efectivamente. Bueno, aquí hay una persona que debe de haber trabajado contigo y dice que el tema de respiración impresionante. A mí me ayudó tanto en el ámbito deportivo como en el personal. Efectivamente, ¿no? A veces, aunque separamos un... ¿Puedes saber quién le ha preguntado? Chespi. Estuvo un mes trabajando aquí con nosotros, es más, hizo un proceso de respiración con GSR2, un aparato de biofeedback portátil, que se lo quedó y me imagino que lo sigue trabajando. Una gran persona y deportista. Lo digo porque efectivamente a veces no los límites no están tan claros, pero efectivamente en tu vida personal estar, yo diría, en la onda, nosotros decimos, no es ni una ni otra, sino estar realmente ajustado con lo que está pasando en tu vida, ¿no? También a veces a nivel personal. Nos quedan, nada, un par de minutitos, José, entonces sí que me gustaría que te despidieras y que nos dijeras, bueno, como 2 o 3 cosas que para ti son como muy importantes, como resumiendo un poco esta charla. Pues bueno, 2 o 3 cosas. Para mí, pues bueno, ¿qué voy a hablar? Para mí el rendimiento y el bienestar humano, pues es una pasión desde hace más de 10 años, poder ayudar a las personas en ese sentido y poder desarrollar herramientas que le puedan funcionar. El biofeedback como una herramienta de lo más potente que podemos encontrar hoy en día, como el neurofeedback, pero quizás yo le aconsejaría a la persona incluso que empezara por las dos o empezara por el biofeedback, sobre todo en el rendimiento, si es rendimiento puro y duro, que empezara ya sea ejecutivo deportivo, que empezara
porque le va a llevar un gran beneficio, pero no solo a nivel de su rendimiento, sino a nivel de su bienestar. Y le va a hacer un regalo a esa persona de por vida. Eso te lo puedo decir. Para los deportistas ejecutivos que nos escuchan y sobre todo que nos verán después, ¿qué les recomendarías? ¿Les animarías? ¿Por qué les animarías a trabajar y a trabajarse? Pues les animaría porque trabajarían, no voy a decir que se les pueda aumentar muchísimo el rendimiento porque son gente que están ya y puede haber poco cambio, pero sí que van a llevar el mismo rendimiento de una manera más eficiente, fluyendo en el trabajo y sobre todo ganando en su bienestar, ¿vale? Controlando, igual que controlan todos esos procesos tan complicados en su trabajo, más fácil pueden controlar su interior, lo que le va a llevar pues a una mejor calidad de vida e incluso disfrutar más de todo su trabajo, todo lo conseguido. Muy bien. Pues José, muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos tenemos desgraciadamente que despedir. Bueno, yo voy a poner un toque emotivo, así que quiero saludar a mis sobrinos, ¿vale? A Yago, a Jorge y a Antón, que me están mirando, también a mi cuñado Rodrigo, ¿vale? Y no sé si también quieres aprovechar para despedirte un poquito. Sí, yo pues dar las gracias a todo el mundo que nos ha acompañado, pues que espero que los que han preguntado que se hayan podido resolver sus dudas, y no, pues creo que sin problemas se pueden poner en contacto, que yo no tengo ningún problema en poder resolver, orientar a cualquier persona, y gracias por estar con nosotros en este tema pues tan interesante como es el biofeedback, neurofeedback, rendimiento y bienestar. Bueno, ya sabes que es un placer para nosotros aprender de ti, ¿no? Además, dentro de un tiempo volveremos a cruzarnos en un máster, o sea que será nuevamente un placer. Un placer, Ana, siempre. Muy bien, pues un besito, José, y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, también a nuestros compañeros y amigos que nos están animando, y hasta otro día.